pasando un tiempo con nosotros para hablar de algo que también experimentamos, tal vez a diario o tal vez de vez en cuando, para hablar de un tema que es real y está presente en nuestra vida y que nos apasiona. Nos enoja, simpáticas, tratamos de ser personas respetuosas, no solamente lo tratamos, sino que somos personas respetuosas. Llegan algunos momentos en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la parroquia, en el grupo, donde sentimos esta experiencia del enojo. Hay cosas que nos enojan, o hay personas que nos enojan. A veces nos enojamos con nosotros mismos y nos enojamos a veces con el país. En fin, entonces hemos visto conveniente abordar este tema del enojo en nuestra vida. Algunas personas se enojan más, otras personas se enojan menos, otras personas se enojan más tiempo, algunas personas se enojan menos tiempo. Y entonces esta realidad de estar enojados forma parte de nuestro caminar en la vida diaria. Pero no solamente queremos hablar del enojo, sino que vamos a intentar de entender sus raíces, de dónde vienen, por qué se producen, dónde se generan. Y entonces vamos a hablar de eso que nosotros conocemos con unas palabras técnicas que sabemos que es el inconsciente. Entonces, dos palabras claves, dos temáticas nos van a acompañar a lo largo de esta conversación que vamos a tener con Claudio, que es el tema del enojo y el inconsciente. Un tema que Claudio, nuestro hermano Claudio, conoce y por eso estamos confiados en todo lo que nos va a compartir. Nos dejamos guiar por él y que desde el inicio podemos pasar. Vamos a invocar al Espíritu Santo en medio de nosotros. Sin Él nada somos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu, sáname, Señor, con tu Espíritu. Y Señor, y déjame a ti en mi corazón, Señor. Alivíame, Señor, con tu Espíritu. Alivíame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Señor. Gloria al Padre, unidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar que cualquier ser humano transita dentro de esas esferas. Tenemos momentos nebulosos, momentos de incertidumbre, momentos de interrogantes. Tenemos momentos también de gozo, especialmente cuando estamos en el camino, porque el Espíritu nos da ese bienestar en el ánimo, que es lo que se llama el gozo de Dios. Siempre es un bienestar en el ánimo. Por eso siempre decimos que cuando una persona está en el camino, goza de dos elementos fundamentales. Un elemento es lo que llamamos gozo y otro es el bienestar general de la persona. Porque hay una relación íntima entre el gozo y el bienestar. Pero básicamente me interesa señalar que todos transitamos y que no hay personas que no transiten por distintas experiencias vitales. Cuando estoy usando el sustantivo experiencia, me estoy refiriendo a un itinerario, es decir,
uno no transita por esto solamente unos segundos. Cuando la persona transita por un estado vital llamado tristeza, la tristeza no dura 2 segundos, puede durar un día, puede durar 2. Cuando una persona está alegre, a veces la alegría le dura la duración de las motivaciones. Por ejemplo, una fiesta genera muchas veces alegría, un encuentro con amigos, tomar unos mates, estar con otros con quienes uno comparte una cierta simpatía. A veces la simpatía es una simpatía espiritual, a veces es una simpatía emocional, a veces es una simpatía profesional, pero tenemos que delimitar 2 términos fundamentales. Un término es el verbo simpatía, simpatizar, que proviene del término simpatheia en griego, que es compartir con alguien. Simpatizar con alguien es compartir con alguien. A diferencia de empatizar, del término empatheia, que quiere decir estar en el otro. Las 2 cosas son recomendadas en la Escritura. Compartir con, tomen y coman, este es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. El Señor quiere la simpatheia. Pero también encontramos en el apóstol San Pablo, alégrense con los que están alegres y entristezcanse con aquellos que se entristecen. Es un modo de estar en el otro. Cuando uno tal vez reacciona queriendo hacer el bien, pero no lo piensa demasiado, se detiene mucho en, bueno, si está la persona bajoneada, voy a tratar de animarla. Pero ¿cómo hacemos a veces para mezclar el agua y el aceite? Si no se mezclan. La persona no necesita el antídoto, necesita algo distinto. Y ese algo distinto no siempre es el antídoto. Es decir, cada uno piense en esta experiencia vital por donde estamos transitando y ambientándonos en este encuentro. Cuando ustedes han pasado por un momento de tristeza, si viene alguien a hacerles chistes, no les soluciona nada, ni les ayuda a entender la realidad desde otro lugar. En cambio, si aparece alguien que sabe escuchar, que mira con compasión, no apiadándose, sino compadeciendo, quiere decir, pasando por lo mismo con uno, evidentemente, allí vamos a tener otra actitud. Nos va a gustar que una persona escuche lo que le estamos diciendo. Si yo lo traslado esto a un sacramento, cuando ustedes se confiesan o deciden en algún momento tener esa opción y el sacerdote saluda a alguien que pasa, no les va a caer bien, porque ustedes están hablando en un momento de concentración y no les interesa que el sacerdote haga esto. ¿No es cierto? Cuando yo estaba haciendo la carrera de teología, también hice todas las materias sacerdotales y se nos decía eso en audiencias cuando nos preparaban para la confesión: nunca saluden cuando están confesando a nadie que pase por al lado, como que hay que declarar una invisibilización. Quiero mostrar con esto cómo hay variantes para tratar de entender que lo más adecuado es saber estar con la persona. A una persona no le sirve de nada diciendo vamos, ánimo, porque te mira como diciendo ¿qué ánimo voy a tener si yo estoy viviendo esta realidad? Empatizar es una actitud muy evangélica. Y a veces cuando una persona empieza a sentir cosas extrañas y va tomando eso una morfología que se puede llamar enojo, ahora nos vamos a ir arrimando a lo que son los enojos, también necesita alguien que entienda el porqué de su enojo. Quiero acudir, me viene a la mente la cita de la carta a los Efesios 4:26, se la voy a leer concretamente.
dice el apóstol San Pablo: si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al diablo. En primer lugar, la palabra no dice no se enojen, porque el enojo, en primer lugar, es una reacción. Nosotros los seres humanos tenemos reacciones. A veces son justificados los enojos y otras veces no. Pero ¿quiénes los tienen que justificar? ¿Los de afuera? No, nosotros. Porque el que se enoja es uno. Entonces, el primer responsable de sus propios enojos tiene que ser la persona que se enoja. Uno mismo, exactamente. La palabra no dice no se enojen, porque sería contradictorio a la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que nosotros, los hombres, somos, y se incluye por supuesto, naturaleza caída. Utiliza esos dos términos. ¿Qué quiere decir naturaleza caída? Que somos personas inclinadas al desorden. Dicho de otro modo, teológicamente, somos pecadores. Pero pecadores, como aclaré muchas veces, no significa ser culpable. Pecador quiere decir proclive al desorden. El término más ayornado dentro de la teología actual en lo que respecta al pecado es un desorden. ¿Qué es el pecado? Un desorden. ¿Qué se desordena en el ser humano? Se desordenan los pensamientos, se desordenan los sentimientos, se desordenan las reacciones, las palabras, se desordenan las actitudes. Entonces siempre va a haber pecado, claro. Como lo rezamos todos los viernes, hoy incluso a la mañana en laudes, ¿no? Del Salmo 50, pecador mi madre me engendró. Es decir, somos proclives al desorden. Se nos desordenan estas cosas, que son las 5 vías para hacer una revisión de vida. Cada vez que uno quiere hacer lo que antes del Concilio Vaticano II se llamaba examen de conciencia, después del concilio la pastoral de la reconciliación nos llama más examen de conciencia. ¿Cómo llama? Revisión de vida. Entonces, cuando uno hace una revisión de vida, lo que tiene que revisar son sus pensamientos, sentimientos, palabras, actitudes y reacciones. Dentro de estos 5 campos, en las reacciones están los enojos. Pero hay que tener cuidado porque los enojos, si no se agarran a tiempo, como todo, avanza. Y de reacción se pueden transformar en sentimientos. Enseguida vamos a entrar. Un comentario más a esta palabra. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados. O sea, no se dejen arrastrar. Quiere decir que uno tiene una capacidad psicológica, emotiva, natural, para detenerse. Uno puede autodetenerse. Uno no pierde los estribos siempre. Uno se puede enojar y se puede estar dando cuenta que hasta ahí, porque no le hace bien a uno ni puede hacerle bien a lo mejor a un grupo de personas. Ese grupo pueden ser los hijos, pueden ser los amigos, pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser los hermanos de comunidad. No es conveniente enojarse, no es una recomendación bíblica. Entonces dice, no se dejen arrastrar. O sea que uno puede tener autodominio. Y luego agrega la palabra que la noche, de modo tal que la noche los sorprenda enojados. O sea, no quiere Dios que el día se termine en enojos. Entonces decimos, bueno, si los enojos pueden estar en 2 campos, una plataforma la llamamos las reacciones, la otra plataforma la llamamos los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? El plano reactivo siempre conoce la transitoriedad. Todo lo que es reacción es transitorio. Me enojé y me desenojé. Te cayó mal eso, pero a los minutos ya te olvidaste.
es transitorio. En cambio, el plano afectivo-sentimental enraiza el enojo. Los sentimientos tienen esa función de fijar. Los sentimientos fijan algo. Así como uno puede fijar un amor, puede fijar un respeto, puede fijar una valoración, puede fijar una apreciación elevada hacia ciertas personas. Del mismo modo, uno puede fijar cosas negativas, entre las cuales está el enojo. Lógicamente, ¿en qué plano cuesta más erradicar el enojo? ¿En el reactivo o en el sentimental? En el sentimental. Habrá que mirar dónde está entonces esta fuerza negativa, que lo único que hace es doblegar al hombre, pero no en cuanto a humildad, para reconocerse uno realmente limitado frente a Dios, sino que doblega al hombre a veces negativamente. Y recordemos que el primer enemigo del enojo es uno mismo. El portador del enojo es el que más daño se hace. Porque hacia afuera, usando un poco el lenguaje de Jung, se proyecta, como que uno salpica cuando está enojado. Pero en realidad, el más averiado en el enojo siempre es uno mismo. Entonces, tenemos que tratar de no tenerlo ni como reacción ni como sentimiento, porque ninguno de los dos nos favorece. Por lo tanto, el trabajo espiritual que debe hacer una persona es tratar de erradicar ese enojo. Vamos a ver cómo. Yo les preparé un escrito, como es mi costumbre en cada lugar donde me presento, aún en los retiros espirituales mensuales, siempre preparo los escritos, ¿no? De ahí derivó mi primer libro que editamos acá en la editorial Guadalupe, del sentido de la vida. Vamos a ver entonces, aquí tenemos frente a nosotros todas las copias. Vamos a leer del libro de los Proverbios, capítulo 22, del 24 al 25. Es importante también decirlo para mí, porque les decía, tenemos aquí en Facebook mucha gente conectada que está escuchando en este momento, en el país y en el mundo. Entonces hay muchos sacerdotes que están escuchando ahora, hay muchas religiosas que me siguen por radio todas las semanas en el programa, y comunidades a quienes les predico. Están concentrados y como no tienen este esquema en la mano, me parece muy importante también hasta decir los números de lo que leo para que ellos también que están escuchando puedan profundizarlo. Dice el libro de los Proverbios 22, 24 al 25. ¿Vamos todos juntos a leer la palabra? No te juntes con un hombre irascible, ni vayas con un hombre iracundo. No sea que aprendas sus costumbres y te pongas una trampa a ti mismo. Como sabemos, el libro de los Proverbios forma parte de lo que se llama la sapiencia, o sea, la sabiduría bíblica. Los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento se dividen en tres grupos: libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Los libros históricos apelan al pasado, los proféticos al futuro y los sapienciales dan anuncios presentes. Entonces, cada vez que leamos un libro sapiencial, son 7 en total, porque hay partes que son fragmentos, no son libros enteros. Proverbios sí entra todo el libro dentro de los 7 libros sapienciales. Vamos a encontrar sugerencias prácticas para todos los días. Por eso dice, no te juntes con un hombre irascible. Porque el irascible es el propenso a la ira en todo momento. Es una persona, lógicamente, que tiene enojos enraizados como sentimientos, no como reacción. Entonces esas personas viven enojadas. Ni vayas con un hombre iracundo, o sea que ya sabés, tenés experiencia de que tiene ira. No sea que aprendas sus costumbres y te pongas una trampa a ti mismo.
Por lo tanto, la palabra sugiere separarse de personas irascibles. Todo lo que es irascible quiere decir tendencia hacia, y lo que es iracundo es que ya es una persona con una carga genética muy importante, porque en los últimos 20 años ya se descubrió en la gente que es tan enojosa que hay carga genética. Por eso cuando se investiga acerca de los abuelos, de los padres, se ve que hay una carga genética porque ya tienen estos antecedentes de ser iracundos. Entonces, también cuando se trata el tema a nivel espiritual, por ejemplo, la gente que se confiesa por ser iracunda y demás, bueno, evidentemente lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que siempre puede existir este antecedente genético. Entonces, eso va a ayudar a la persona a que piense cómo era su padre, su madre, sus abuelos, hasta la tercera generación, cuando hablamos de genética. Comienzo así este desarrollo a raíz de esta palabra de Proverbios, diciendo que el mundo circundante contribuye notablemente a que uno sea lo que es. Así es que a través de los años se genera una trama historial en el escenario de la vida. Uno un poco es el producto de la gente que nos rodea. Así como la palabra dice, ¿quieres ser docto? Júntate con los doctos. Es cierto. Veamos esto en el arte culinario. Si uno quiere cocinar bien, tiene que escuchar a los que más saben. En el orden de la medicina, también en el orden de la espiritualidad, es lo mismo. Por eso tenemos padres de la espiritualidad, maestros de la espiritualidad, personas que se dedican a un estudio profundo, porque la espiritualidad es un campo que si uno no sabe dónde está parado, puede entrar en un misticismo. Y mística nunca es un misticismo. Una persona sin guía puede creer cualquier cosa en su mente y se puede enfermar. Hay gente que se ha enfermado en las religiones, porque no fueron guiadas, porque no tuvieron buenos formadores, no discernieron la vocación, la vida cristiana. Entonces todo es fruto de la ignorancia, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Y ese yo hay que tenerlo siempre acompañado de una iglesia peregrina que te va enseñando, te va instruyendo, te va corrigiendo. Corremos riesgos, claro que sí. Hay tendencias de base patológicas y el misticismo es una de ellas. Acá creo que los irascibles son los enojados, es decir, presionados por las tensiones inconscientes en muchos casos, que tienen un alcance que en no pocas veces desemboca en depresión. Claro, la gente que se enoja mucho termina siempre deprimida, porque el enojo para nada es alentador. El enojo es hunditivo. En lugar de elevar, genera una conciencia culpógena también. Entonces la persona tiene una gran lucha interior y profunda. A menudo ocurre que mucha gente no puede desconectarse del sueño y pasan por momentos muy angustiosos. De ahí surge la necesidad de nuestra conversión integral, capaz de ofrecer a Dios nuestro inconsciente. Y acá nos arrimamos a esta palabra que es el inconsciente. Voy a hacer una comparación. Bíblicamente sabemos que Lucas, por ejemplo, el evangelista, periodiza la historia, porque la historia, como es tiempo, no se puede dividir. Uno puede dividir solamente las partes, pero puede periodizar los tiempos. Entonces, en el Evangelio de Lucas se habla de tiempos de Israel, tiempos de Cristo, tiempos de la Iglesia. Por eso, en nuestra pastoral orgánica, también hablamos de estos tiempos. Tiempos de Israel ya pasaron, tiempos de Cristo ya pasaron, estamos en los tiempos de la Iglesia, por eso se dice bíblicamente los últimos tiempos. Pero no se puede dividir, se puede periodizar. Lo mismo ocurre con la mente. La mente es algo espiritual, es un universo, es el lugar donde Dios pone su huella,
De hecho, lo último que se muere en nosotros, yo he visto con un amigo que es neurocirujano, cómo se diluye el cerebro. Es como un humito blanco que desaparece y así termina nuestra vida. Uno ve la estructura, pero lo que es el cerebro humano, cómo termina, como un humito que se va blanco, que desaparece. Ahí es la muerte cerebral. Dios pone su huella en el cerebro, porque desde ahí orientamos toda nuestra vida. Después nos da sentimientos para que proporcionen energías al cerebro y uno, lógicamente, si sentimentalmente está bien, el cerebro funciona de otra manera. Hay gente que ha sido brillante cerebralmente, pero cuando cae en un estado de desaliento o depresión, no funcionan casi como personas. Se van de un extremo a otro. La vida afectiva es básica, tener ordenados todos nuestros sentimientos. Y para eso hay que hacer un trabajo que los espirituales, desde el siglo II en adelante, llamarían una ascesis. Entonces, ¿a quién nos podemos arrimar para hablar del inconsciente? Lógicamente, hay que seguir la tópica freudiana. ¿Qué es una ascesis? ¿Cómo? ¿Qué es una ascesis? Ascesis es un esfuerzo. La ascesis es el esfuerzo que hace una persona. Desde una mamá para acompañar la educación de sus hijos, uno para ir a trabajar todos los días. Eso es ascesis en la espiritualidad. Es un término muy importante. Y de hecho, ¿quieres ser mi discípulo? Que dice Jesús, toma tu cruz de cada día, luego ven y sígueme. La cruz de cada día es el desafío de cada día. Cada día tenemos un desafío, hacemos una ascesis, es decir, estamos esforzándonos cada día por ser mejores. ¿Es verdad o no? Entonces, digo, acudamos a la tópica freudiana porque Freud es quien trata los sectores de la mente, porque ocurre lo mismo que en Biblia, de ahí el parangón que hice. Decíamos, no se puede dividir la historia se periodiza. Lo mismo acá, no se puede dividir la mente se sectoriza. Entonces, ¿cuáles son los tres sectores que tiene la mente humana? Uno lo llamamos lo consciente. El otro sector se llama lo preconsciente y el otro sector se llama lo inconsciente. Lo consciente, ¿qué es? Esto es el más fácil de todos, conocer esta realidad, aquello a lo cual tenemos alcance directo. Uno dice, yo soy consciente que me tengo que acostar más temprano si me quiero levantar más temprano. Hay conciencia. La persona tiene acceso directo con su mente. ¿Qué es lo preconsciente? Se llama preconsciente a todo lo que está, vamos a poner así, entre comillas, en tránsito. ¿Qué es en tránsito? Lo no definido todavía en nosotros. Por ejemplo, hay gente que dice, me gustaría este año hacer los retiros espirituales, pero no va a ninguno. Todo es me gustaría. Está entre que tengo ganas de hacerlo, pero todavía no me decido hacerlos. Entonces, ¿en qué sector de la mente tiene la intención? En lo preconsciente. No es consciente todavía. Si ya es consciente, ya lo hace. Es el día de retiro, yo no voy a otro lugar más que al retiro espiritual. Podríamos dar otros ejemplos de iglesia, ¿no? En este sentido, qué sé yo, muchos de ustedes escuchan mi programa, decir, quiero escuchar el programa. Si me pongo a hablar por teléfono con un amigo, no puedo escuchar el programa. Entonces, o sea, si escucho el programa, no atiendo a nadie por teléfono. Y en la vida en el espíritu es igual. Cuando uno es de Dios, puede ser un bautizado que va a la iglesia, va a misa, aparece, reza cuando lo siente, y están los que están en el camino. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, quienes estamos en el camino somos nuevas criaturas. Porque al estar en el camino uno entra con todo, con sus luces y sus sombras, y ya no es solamente lo litúrgico, que como oración de alabanza es lo más excelso, la Santa Eucaristía, sino que también para nosotros es importante esto, reunirnos en comunidad, celebrar la fe juntos,
no solo sacramentalmente, sino con la palabra de Dios, encontrarnos en una misa de sanación, tener seminarios, hacer cursos, ir a un encuentro en la editorial. Es decir, ya vamos caminando más, somos caminantes, somos más peregrinos. Por eso se habla de estar en el camino, que es algo que propone San Pablo. Digo, ahí está lo consciente. Si yo soy consciente, tomo la decisión y realizo lo que quiero hacer. Porque también uno así honorifica su propia libertad. Es muy importante honorificar, darle como honor a la libertad que Dios nos ha entregado. Entonces, como decía Santa Teresa de Jesús, obras son amor y no buenas razones. Cuando uno se queda con el me gustaría, siempre está en lo preconsciente, porque es verdad que le gustaría a la persona, pero a veces le falta un impulso, a veces a la persona le falta elaborar un poco más desde la madurez las decisiones que quiere tomar. Porque a la edad que tenemos no nos dicen dónde tenemos que ir. Cada uno toma la decisión, se traslada, se toma un bus, se va en un taxi, se va en su auto, se va por donde sea y va a donde quiere y está donde quiere, como hoy nosotros, todos los que estamos compartiendo el encuentro. Entonces hay muchas cosas que están en lo preconsciente. Es aquello que no está definido todavía. Y a veces saben que los enojos también se hallan en lo preconsciente. Hay personas que miran a alguien con simpatía por momentos y con enojos por otros momentos. Por ejemplo, a veces se ha dado con hermanos de sangre. Se encuentran y le dicen, qué alegría verte. Pero cuando están en la mesa en un momento no hablan, pero una mira a la otra, uno mira al otro, y en el fondo se acuerdan de algo que no les cerró, que no les gustó, que no pudieron, como dirían los lacanistas, abrochar. Entonces de repente les sale como una rebelión. Qué lindo que estamos en la mesa compartiendo, pero en el fondo estoy enojado con vos. ¿Ven? Está preconsciente, no está definido el tema. Incluso hay que tener mucho cuidado en ese caso porque se dan lo que se llaman las ambivalencias. Por momentos estoy contento de estar en la mesa y por momentos tengo mucha bronca de que estés en esta mesa. Por eso hay que cuidar muchísimo el movimiento pendular que hacen los sentimientos y las emociones. Siempre antes de definir cosas hay que estudiarlas. Porque si no hay un marco de estabilidad es preferible no armar nada. Una relación de pareja, una amistad, tiene que haber un marco de estabilidad en emociones, sentimientos, si no después acarrea muchísimos problemas. Y cada uno lo habrá vivido en su vida, con amistades que de repente se abrieron tanto y de repente se dan cuenta que no hay un marco de estabilidad como para decir, pensé que era tan amiga, tan amigo, pero no es tan amigo, tan amiga. ¿Ven? Hasta que llegamos ahora sí al inconsciente. El inconsciente es aquel sector de la mente al cual no tenemos acceso directo, sino a través de, dice Freud. ¿A través de qué? A través de sueños, a través de ocurrencias, a través de actos fallidos, a través de inadvertencias y a través de lo que en psicología se llama test proyectivos. ¿Qué es un test proyectivo? Simplemente lo menciono. Una persona está frente a una lámina. El terapeuta le dice, ¿usted cómo se ve en esta lámina? Por ejemplo, una montaña. ¿Dónde le gustaría ubicarse, arriba o abajo? Y yo prefiero arriba. ¿Y por qué arriba? Porque así estoy lejos de todo lo que me está pasando y me siento más resguardado en el silencio. ¿Ven? Desde ahí la persona proyecta en una lámina lo que en su inconsciente está reprimiendo. Recuerden que existe el inconsciente dado que tenemos represiones neuróticas. A veces son advertidas, a veces no son advertidas. Entonces vamos dando un paso más. Esto es el inconsciente y nuestros enojos. O sea que ir a buscar enojos donde no es tan fácil acceder, tampoco es tan sencillo. Pero estamos haciendo el camino juntos. Vamos entonces a lo que surge, que es una pregunta. A mitad de página estamos, ¿sí? ¿La leemos juntos? ¿Por qué, si tengo una clara distinción consciente entre el bien y el mal, me permito hacer en sueños
lo que no haría despierto. Así se asoma la necesidad de conversión de nuestro inconsciente. A la noche, cuando vamos a descansar, hay una oración que proponen muchos de ustedes, a quienes conozco, la rezan en completas, haciéndonos la señal de la cruz, decimos a la noche, ¿no? Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, porque cuando dormimos no estamos en estado consciente, sino que estamos en estado inconsciente. O sea, necesitamos la protección de Dios, porque al perder el control de la conciencia, la mente puede sufrir mucho. De ahí en más la necesidad de la presencia viva de Cristo resucitado durante toda la noche con nosotros. Viene el planteo entonces. Entonces no es bueno meditar. Meditar sí, porque uno está consciente. Pero llegado a un punto... Cuando uno medita siempre está consciente. Justamente la palabra meditar proviene del latín meditare, y a su vez meditare proviene de meditatio, quiere decir estar en el medio. Uno cuando medita, la mente siempre es discursiva. Es distinto de contemplar. En el lenguaje de la espiritualidad católica, cristiana, ¿no es cierto? Esto hay que distinguirlo bien. Esa es la distinción importante. Claro, una cosa es el hinduismo, por ejemplo, como lo vive el budismo, donde se confunden terminologías. Pero igualmente te digo, se los recomiendo, tal vez en la editorial lo tienen. Este documento es muy importante, se llama Meditación Cristiana, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque en ese documento, la Sagrada Congregación saca la diferencia que hay entre la meditación oriental y la meditación cristiana católica. Entonces hay varios ítems que les van a esclarecer mucho. Es importante por donde uno lo lleva, ¿no? Pero bueno, eso igualmente ténganlo en cuenta. Siempre que uno dice estoy meditando, en la mente está reflexionando. Nunca es en estado inconsciente. Bien, seguimos adelante. Si nos lanzamos al cambio de la santidad, al completarnos, camino de la santidad, al completarnos en Jesucristo, no nos vamos a encontrar con una dicotomía entre lo imaginario y lo real, sino que vamos a vivir una vida más unificada, transfigurada incluso. Quiero decir, aquello que frente a Dios lo reprimíamos, ahora está liberado, porque confiamos en su poder sanador. Es un poder liberador, generador de emociones. Mociones quiere decir movimientos internos, tensiones y presiones del psiquismo. Así las partes más inexploradas y profundas de nuestro aparato psíquico, en cuanto inconsciente, experimentará una conversión. Y cuánto alivio otorga el espíritu a los que se disponen a hacerlo. Claro que se requiere humildad, una actitud para los espirituales, para aquellos que no nos sentimos poderosos, sino que nos apoyamos en el único poder absoluto, que es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, como lo denomina sabiamente San Pablo en la carta a los Romanos 9:5 y Tito 1:14. ¿Sí? Cuando uno está en el camino, ¿en qué camino? Camino de conversión. ¿Qué quiere decir camino de conversión? Conversión de actitudes, porque lo que va generando santos en la iglesia es los cambios actitudinales que varones y mujeres a lo largo de la historia han hecho. Los santos en común tienen un gran cambio que siempre ha sido preponderante, y es experimentar y hacer experimentar a otros el amor de Dios. Eso es típico de los santos. Cuando uno está con una persona santa, bajan todos los temores, porque la gente santa
está llena del amor de Dios. Y todo lo ve desde el amor de Dios. Por lo tanto, se levantan las acusaciones. Por lo tanto, se levantan las peyorizaciones. Por lo tanto, se levanta la ingratitud. Por lo tanto, se reaviva el ánimo, el sentirse amado por Dios tal como somos. Los santos tienen ese común denominador en común. Nunca acusaban, siempre excusaban. Lo mismo que hacía Jesús. El Señor siempre ha excusado desde la cruz en adelante. Pero además, el Señor nos llama siempre a seguirlo en función de nuestro bien y nuestra edificación. ¿Alguna vez escuchamos en boca de Jesús que el Padre castiga? Nunca. El Padre da cosas buenas a sus hijos. Por lo tanto, cuando uno se autoexamina, se autoausculta, siempre tiene que pensar frente a enojos que hay que bajar los niveles. Y que de nada nos sirve estar en el camino si somos personas neuróticas crónicas. Toda persona de Dios tiene que portar a Dios. Uno se puede quedar mal, sí. ¿Cómo me hizo esto? ¿Cómo tal persona se olvidó de mí? ¿Cómo no me tiene en cuenta? ¿Cómo tal cosa? Pero en algún momento de la vida hay que dejar de ser niño. Cuando uno es adulto, ya no está el cómo, ni trata de comprender, porque hay cosas que nunca se van a llegar a entender. Por eso Pascal decía que hay cosas que solamente el corazón puede entender de la razón, y no la razón misma. Muchos pueden ver cosas, pero si no lo ve la persona afectada, es lo mismo que nada. Al estar en el camino se da la conversión del inconsciente porque uno solo descansa en Dios, en todo, en lo que dirán, en lo que opinarán, en lo que pueden pensar. ¿Quiénes son los demás para ponerte el dedo encima? Hay gente que lucha y se enoja mucho porque no puede vencer. ¿Qué cosa? Sus debilidades. Esas debilidades pueden ser flaquezas, pueden ser modos de ser, tienen muchos nombres innumerables. Pero, como enseña San Ireneo de Lyon en el siglo II, lo que no es asumido no es redimido. O sea, si uno no se confronta con su propio ser y el de los demás, tampoco va a poder ir adelante. Voy a dar un ejemplo que no apela a la sensibilidad de nadie. Yo atendí 20 años muchísima gente, y entre ellos padres muy preocupados porque sus hijos parece como que jamás recibieron nada de ellos, a nivel de fe. Y a veces en el matrimonio que van juntos, pero un hijo está por acá, el otro por allá, el otro por el otro lado, y nadie ni tiene en cuenta la fe en el Señor, y sufren. ¿Qué habremos hecho mal? Es lo primero que se preguntan. Y no hay que preguntarse qué hizo uno mal. Uno sabe lo que hizo bien, porque si tenemos 2 dedos de sensatez, sabemos cuando hacemos bien las cosas. Pero hay que saber que uno no es el hijo es un tercero. Como en la amistad. En la amistad hay una persona y otra. Lo que se genera es un tercero. No es ni totalmente una persona, ni es totalmente la otra. Siempre es el producto de lo que generamos. Por eso la amistad con una persona y con otra no es igual. Vieron que tenemos distintos tipos de amistades, porque es lo que generamos entre 2 personas. No pueden ser iguales todas las amistades. Siempre se genera un tercero. Y hay padres que se culpabilizan mucho porque les hubiese gustado que sus hijos estuvieran más en el camino, prestaran más atención a las cosas de Dios. Pero cuidado, no vaya a ser que venga tanto enojo que hasta se genera una conciencia culpógena allí donde no debe existir.
El Señor lo que hace siempre es mitigar todo esto. Y acá va a entrar un elemento muy importante en los enojos asumidos o no asumidos, avisorados o no avisorados. ¿Saben qué es? Los niveles de exigencia que cada uno tiene en su vida. Eso hay que controlarlo mucho. Las personas que son hiperexigentes nunca están satisfechas. Por eso se les produce lo que Viktor Frankl llamó una frustración existencial. Porque no hay nada que les venga bien. Siempre hay algo que faltó. Uno tiene que saber nivelar esto. En la vida uno hizo y hace lo que pudo y como pudo. Eso hay que entenderlo porque somos seres circunstanciales. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos a las circunstancias de la vida. Hay circunstancias en las cuales nosotros podemos hacer más cosas y de un modo hasta más excelso, como tener una categoría en lo que hacemos, digamos un toque espiritual en lo que podemos dar más elevado, pero a veces no podemos porque estamos sujetos a las circunstancias. Hay circunstancias que son endógenas y hay circunstancias que son exógenas. Siempre las circunstancias son endógenas y exógenas. Por eso no estamos todos los días igual. Tampoco podemos depender del afuera para estar bien o mal. Tenemos que saber construir nuestra propia vida en Dios para lograr aquello que dijimos antes, que es el equilibrio. Ahora, las personas que tienen niveles de exigencia demasiado elevados van a experimentar siempre una frustración. Yo se lo tuve que decir a mucha gente. Tenés niveles de exigencia muy insatisfactorios. Algún día me gustaría escuchar que decís, sí, hice esto lo mejor que pude y estás bien así. ¿Por qué tenés que ser 10, 10, 10 siempre? Si sos 8, si sos 7, somos personas. Lo grafico con números, ¿no? Pero esto va a otros términos. Quería hacer tal cosa de esta manera. No llegué a tiempo. No llegaste, listo, se descomprime el enojo. Porque si no vas a decir, tendría que haberlo hecho así. Claro, estuve mal. Son 2 días, 3 días, 4 que estás bajo ese enojo con uno mismo. Muchos enojos uno tiene con uno mismo. Por eso hay que descomprimir. Descomprimir. Recordemos, ese es un verbo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando uno baja los niveles de exigencia, no los baja al piso, sino lo que está haciendo es regular los niveles de exigencia. Con uno, con los otros, porque también los otros están condicionados a las circunstancias externas e internas. Entonces uno tiene que saber entender las circunstancias de las personas. Y no ponerse uno en la escena. Pero yo en tu lugar lo hubiese hecho de otra manera. Yo en tu lugar. Pero él es él y ella es ella. No puedo yo atravesar el ser de la persona y pensar que yo soy esa persona. Yo soy la persona que soy, él es la persona que es, ella es la persona que es. Evangélicamente uno va a tratar de ver sus circunstancias. ¿Pudo? No pudo. ¿No pudo? No pudo. Muy bien. A lo sumo se puede decir, mira, si no puedes hacerlo, trata de buscar a alguien para que lo hagas. Si no lo puedes hacer, decímelo con tiempo. Cosas así para acomodar los tantos. Pero no decir como yo puedo, los demás tienen que poder. Porque es el hombre y sus circunstancias. Aquello de Ortega y Gasset, el filósofo, es real. Nunca dejemos de lado las circunstancias. Porque cuando analizamos las circunstancias, ahí los enojos se van aplacando hasta llegan a desaparecer. Damos vuelta a la página. ¿Cómo lograr la conversión del inconsciente? Hay 2 factores a tener en cuenta. 1, el poder de Dios. Y 2, propiciar que alcancemos un adecuado nivel de salud mental. Primero ponemos ¿cuál? El poder de Dios. El poder de Dios.
Si uno confía en el poder de Dios, ya se lanza a hacer cosas, somos más audaces. Cuando uno confía en su poder, la audacia va a estar lejos de nosotros. Piensen un poco en sus vidas. ¿Cuándo hemos sido más audaces en la vida? Más resilientes para confrontar los desafíos de la vida en nuestra historia. Cuando confiamos en Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque sabemos que somos muy débiles. Somos vulnerables. La labilidad humana la tenemos constantemente demostrada desde cada día que hay que empezar con la higiene, con la alimentación, con las funciones orgánicas. En cambio, cuando una persona logra poner su mirada en Dios, es audaz. Y si es audaz, puede realizar muchas cosas, hasta descomprimir grandes enojos de la vida. Ahora, propiciar que alcancemos un adecuado nivel de salud mental es algo muy bueno, porque uno comienza a simplificar la vida. Y no hay nada más lindo cuando van pasando los años que aprendamos a simplificar. Que la neurosis no sea para nosotros quien monitoree nuestra vida. La descompresión de la neurosis, sí. La normalidad. Cuanto más normales podamos ser en todo, mejor. Yo no puedo entender, yo no puedo aceptar, yo no puedo creer. Bueno, en algún momento vas a tener que cambiar el discurso, porque se te va a ir todo en contra. La sociedad en que vivimos, los valores, las opciones, ¿no? Digo, socialmente, políticamente, eclesialmente, tenés que hacer un cambio en tu interior. Si uno se sujeta a los valores del Evangelio, la vida siempre vamos a transitarla en paz. Porque estamos unidos al Señor, que es lo único que genera la audacia de la vida. Sin Dios no hay audacia. Pero para eso tenemos que dejarnos enseñar por Dios. Vamos a leer lo que está a mitad de página del libro de los Proverbios 23:12. ¿Vamos juntos? Abre tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de la ciencia. Abre tu corazón. Cuando uno es más grande, en general se cierra. Como que se cierra más en lo que uno cree, en lo que uno piensa, en lo que uno siente. Justamente la palabra dice, abre tu corazón. Porque uno tiene que pensar, en realidad, en el tiempo de vida que está teniendo, ¿no? ¿Qué nivel puede lograr de comunión con Dios? Y para estar cerrados, se debe generalmente a algo que no estamos trabajando en nuestro interior. Porque el Espíritu Santo actúa en las personas que se abren interiormente. Si hay algo que Dios respetó en la historia bíblica, es la libertad. Dios no avasalla la libertad. Como lo dijo el Señor Jesús, Apocalipsis 2:20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Si alguien me abre, yo no invado. Por eso la apertura es muy importante. Cuando todas las personas que están vinculadas a la formación, que se van formando, nosotros lo vemos en nuestra casa de formación, en la Divina Misericordia, todos los días. Siempre decimos con todos los grupos de trabajo, cada día es una sorpresa. El carácter de novedad que engendra el Espíritu Santo entre nosotros en la formación, en todo lo nuevo. Hay personas que están junto a mí hace más de 20 años formándose en todos mis cursos. Y ese afán de llegar y estar, uno como sigue tantos años. El seminario de espiritualidad que tenemos tiene 21 años todos los lunes. ¿Cómo hace la gente para seguir 21 años seguidos todos los lunes? No son 21 meses, porque la formación genera ese carácter de novedad.
Y el carácter de novedad, ¿qué hace? Renueva a la persona. Es la vida de la persona. Tenemos ganas de llegar, tenemos ganas de compartir, tenemos ganas de celebrar, y después cada uno hace sus cosas, pero lleva ese carácter de novedad, esa agua fresca. Es como el pozo de Jacob. Uno va a beber. La mayoría de ustedes saben muy bien que una cosa es estar sin formación, manejar la fe según uno lo que piensa o cree o lee en un libro suelto, que manejar una formación cuando uno tiene instrucción. Por eso dice la palabra, abre tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de la ciencia. Seguimos un poquito más adelante, entonces. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a abrir un momento de reflexión para que los que tengan preguntas las puedan hacer también en voz alta. Antes de llegar a ese momento, fíjense, pasando a la mitad de página, en letras más oscuras, yo menciono algo en relación a los pensamientos negativos. Cuando hay pensamientos negativos, hay castigo. Y este castigo que la persona tiene en sí genera trastornos depresivos muy importantes. Uno que es muy agudo es el suicidio. Solo se suicidan las personas que están altamente enojadas consigo mismas. De lo contrario, una persona no se suicida. El suicidio siempre es un conjunto de enojos de alto volumen, no resueltos con uno mismo. Entonces llega un momento en que el ataque ya es hacia uno mismo. Qué desprecio, ¿no? Llegar a suicidarse es autodespreciarse. Por eso quien más que Dios conoce lo que hay en la mente de cada persona. Los enojos hay que erradicarlos, cuanto más se pueda mejor. Además, en la vida, si uno hace la opción por simplificar, uno vive con una mochila mucho más liberada. La mente está más libre, los pensamientos son más sanos, los sentimientos son más ambarinos. No racionalizamos la vida, solo usamos la razón cuando tenemos que ordenar. Como decía Aristóteles, la razón es ordenadora. Entonces, tengo que ordenar algo, uso la razón. Pero si no, también me dejo llevar por los sentimientos en Dios, por mi adhesión a la palabra en el Evangelio. Damos vuelta a la hoja. Llegamos así a la hoja, página número 3. Como siempre, vamos yendo por distintas partes. Es como un itinerario que hacemos juntos. Pero les traigo esto para que tengan algo compacto y que cada uno, a la luz de lo que dije, en sus casas puedan meditar esto más profundamente. Llegando casi al final de la página 3, en letras más oscuras, doy un ejemplo del marco de una guerra. En el marco de una guerra, de una batalla, de una lucha, todo obstáculo es efectivamente el resultado de una intención adversa, precisamente la del rival de turno que nos quiere vencer. Cuando hay batalla, hay luchas, cuando hay desafíos, siempre va a haber enojos. Cada uno piense en los desafíos de su vida, si no se enojó un poquito, aunque sea en medio de los desafíos. Aunque sea un poquito. Si quieres ser mi discípulo, toma el desafío de cada día, luego ven y sígueme. Cada uno piense, desafíos. Han habido enojos, en muchos de ellos. Enojos con uno mismo. Uy, ¿cómo no pude dar este examen? Uy, ¿cómo no llegué? Uy, yo que quería ir a la Editorial Guadalupe y no pude llegar. Genera un enojo, ¿ven? Es un desafío, porque uno quería llegar y no pudo. Quería escuchar el programa y no pude porque me llamó no sé quién. Ven que siempre hay pequeños enojos que van